Buen día, Gunis. Hoy hemos venido a la Feria del Coleccionismo y el Juguete Vintage, en Madrid, España, donde se celebra en la antigua Estación de Delicias, hoy Museo del Ferrocarril. La feria se desarrolla en un marco incomparable, una antigua estación de tren llena de trenes y de puestos. El horario es de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente los primeros sábados de cada mes. Bueno, estamos con Javier de Argentoys. Nos va a enseñar una pieza alucinante, un Scalextric STS 4x4. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo va la feria? Bien, pero bueno, el pelaje está nuevo. Wow. ¿Este de qué año es? No es original, no es original. Ajá. Está en perfecto estado. Completo. Wow. ¿Os acordáis del STS? Increíble. ¿Qué precio tiene este, Javier? Esto lo tenemos 60 euros. 60 euros. Buenas, Arturo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la feria? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de Madelman, ¿te parece? Sí. ¿Qué tenemos por aquí? Enséñanos. Pues mira, aquí hay, tenemos Madelman de primera y de segunda generación. Cuéntanos un poquito de historia. Pues nada, pues Madelman empezó en los años 60 y empezaron con la primera generación. La primera generación pues son estos, y si vemos aquí en estos que los tenemos sueltos, vemos que no tenían pies, sino que tenían muñones. Esa es la gran diferencia que hay entre un Madelman de primera y un Madelman de segunda. Que tenemos aquí a Superman, bueno, esto está un poquito así, y ya llevaban pies. Es la diferencia que hay, y bueno, y la cara cambia totalmente, pero bueno, la gran diferencia en los pies. Y aquí tenemos con una caja original, que es un antitanques. Ya son muy raras de ver, porque las cajas originales sabemos cómo hacíamos los niños cuando jugamos con ellas, las tiramos todas a la basura, ocupaban mucho y siempre salen sueltos. Y muchísimos accesorios, muy fácil que se perdieran. Claro, ahí están los accesorios, pues son todo original, la caja está completita. ¿Y después de la primera generación qué vino? Pues segunda generación, que aquí tenemos. Un guerrero indio, si vemos aquí tiene los pies, aquí, ¿lo veis? Ajá. Y luego estaba uno que se llamaba Suárez. Los Suárez aquí pues son de la segunda generación. Suárez era un político español, sí, y por eso le pusieron esa cara. Llegó a ser presidente. Primer presidente de la democracia. ¿Y qué precio ronda un Madelman de primera, de segunda? Bueno, aquí tenemos, estos son los primeros. De la primera generación, estos son los primeros que salieron con los ojos pintados. Se llaman Madelman ojos pintados. Que a diferencia de estos, que son de ojos de cristal, se les llaman, pues, ¿sabes? Estos son muy buscados porque salieron en unas cajas que llaman cajas rojas, que son las primeras cajas individuales que sacaron, y por eso tiene más valor. Pues un Madelman puede valer desde 30 euros, 25, hasta 5, 6.000, 7.000, 8.000. Dependiendo del estado, ¿no? Y dependiendo y la rareza de la caja. ¿Qué tienes allí son megos? Son megos, superhéroes. Sí, son megos. Tenemos a Frankenstein, Hombre Lobo. También tienes algunas Game & Watch por aquí. Sí, Game & Watch. Bueno, aquí tenemos un poco de cartuchada, una Game Boy Fat, algo de NES, Nazis, muy populares en España. Hyperman. Sí. ¿Y qué diferencias hay entre unos Hyperman y otros? Pues hay de primera y de segunda. La gran diferencia, bueno, también llevan como unos cartucillos azules y otros no llevan cartucillos azules. Y un poquito de PVC de de dragones y mazmorras, muy bien, que están bien buscaditos. Sí. Caja de Famóvil antiguas también. Famóvil. Las primeras. Eso es, que si os acordáis, era Playmobil con licencia de famosa. Un poquito de G.I. WWF Vintage de Hasbro. Precios, pues bueno, 15, 20, pero ya sabéis, en estas ferias siempre hay un poquito de margen para el regateo. Fijaos esas piezas, qué bonitas. Están en 35. Eran figuras españolas de Comando G. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, Hombre, ¿cómo va? rompemos el blister. ¿Qué pasa, tío? Estamos aquí de visita, tío. A ver qué encontramos. ¿Cómo va? Uy, una Fraggle ahí, ¿no? Cositas buenas, ¿eh? Guau, ¿qué pasa? Mira. Mucho cómic antiguo, Jaimitos. Capitán Trueno, cómics de los años 40, 50. El mítico TVO, por eso en España llamamos TVOs a los cómics, por publicaciones como esta. Roberto Alcázar y Pedrín, Pulgarcito, Mundi Comics, Surco, ilustraciones de López Espí, un poquito de Funko Ese te saldría 5 y Hot Wheels. 1.3, 2x5. Corgi sólido, coches de mucha calidad, los cromos me fascinan. De todo, o sea, 70s, 80s. Tengo algunos de mi padre, de Bonanza, de estrellas del cine de los años 50 y 60. Barriguitas. Los libros de Elige tu propia aventura. Tú podías coger el libro y te iba proponiendo diferentes finales. Según las decisiones que tú fueras tomando, ibas a una página concreta. Algunas te llevaban a terminar la historia de una manera exitosa y otras te llevaban a un final horrible. Eran una auténtica maravilla y con diferentes temáticas. La máquina del tiempo, Elige tu propia aventura, dragones y mazmorras. Eran pura fantasía. Tazos noventeros. ¿Quién coleccionó? Comentarme. Pokémon, Dragon Ball. Tengo por ahí los de Street Fighter y algunos de Dragon Ball de la época. Y en estos textos, pues a elegir y revolver. Pues tenemos cositas que están en un estado un poquito tocado, pero bueno, si te gustan los custom o restaurar, pues es tu sitio. Algo de Butler. Y puedes encontrar cositas muy variadas. Los precios, que me decís que ponga más precios, pues bueno, 22 euros, 20 euros, 12. Bueno, como no solo de vintage vive el friki, pues vamos con cositas un poco más modernonas. Espectacular este centinela. Increíble. Stranger Things de Funko. Y Magic the Gathering, el juego, que no lo peta mucho, pero bueno, si eres fan. Me encantan estos libros ilustrados de Mazinger Z. Eran alucinantes. Año 78, con licencia oficial para España. Bueno, vamos por aquí. Estamos con el bueno de Jimo, Jimo Adventures. ¿Os acordáis de sus customs? ¿Qué tenemos por aquí hoy, Jimo? Mira, tengo aquí los goris de los Fraggle. Wow. Tengo por aquí un Capitán Planeta en blister, así muy guapo. Un pool de Strizar. Tenemos ahí tortuguitas. Sí, tortugas por un tubo. Un poquito de WCW. En España no pudimos verlo, pero están muy bonitos. Un poco de bootleg también de lucha libre. Estos son reediciones, ¿no? No, ese es original. Wow. Vamos con los Mighty Max. Horroroso pero hermoso. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la feria? Muy bien, gracias. ¿Qué tienes por aquí? Mira, tenemos aquí un montón de figuras de estas, las que llaman 1.6 de 12 pulgadas. Hay Hyperman de primera y de segunda, hay G.I. Joe, hay Action Man, hay de Mego también. Tenemos un montón de equipos de todas las figuras. Tenemos hasta Falcon brasileiro también, Llanero solitario, hay de todo. Algunos incluso con caja. Sí. Wow. ¿De qué años eran estas figuras? 60, 70, finales de los 60 hasta finales de los 70. ¿Quién empezó primero, G. Joe? El primero fue G.I. Joe. Ajá. Después siguió Palitoy en Action Man en Inglaterra y después ya vino Hyperman en
en España y Falcon en Brasil. Y todos eran muñecos muy parecidos en cuanto a escala, ¿no? Sí, bueno, básicamente es un muñeco, fabricado en diferentes países. ¿Y qué precio puede rondar una figura como esta desde ir desnudo Mira, a caja? Depende. Por ejemplo, los maniquíes sueltos, los G.I. Joe están en 50, los Action Man en 60, los Hyperman en 70, 80, dependiendo si es primera o segunda. Los equipos, depende también de lo que tengan, pueden ir desde 20 euros hasta 80 euros, dependiendo de la cantidad de accesorios que tengan. Está la torre de entrenamiento también, pero la tengo desarmada. ¿Y uno en caja? En caja, pasa que las cajas son las de los maniquíes que están aquí. Ajá. Estas cajas están vacías. Son preciosas las cajas ya por sí solas, ¿eh? Claro, si compras el G.I. Joe y te llevas el equipamiento, te doy la caja. Wow. Inmejorable. Muchas gracias. Gracias a ti. La calculadora del British Bulldog. Qué bueno. Rambo. Sus versiones Bulldogs. Más Rambos. De goma, Mr. T. Fíjate. Las novias de los Kiss. PVC. Cazafantasmas. Flash Gordon. Comic Spain, Yolanda, tenemos un poquito de todo aquí. Vamos al puesto de Román. De Román, juguetes y más. Eso es. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Mira, aquí estamos bien. Oye, hemos un visto poquito de estos feria. Montaplex, Montaman, ¿esto qué es esto? Cuéntanos. Eso es un juguete de los años 80 nuestro. Solo vendían sobre todo en kioscos, ¿sabes? En sitios de chucherías, en fin. Todo lo que es así. ¿Dentro que venía? Las famosas churrerías, pues mira, la mayoría vienen soldaditos, ¿vale? Y esto que es en Montaman es muñeco grande y artículo, o sea, y juguete con el muñeco grande, ¿sabes? Puede ser un tren, o un tema de un chip, o una canoa, en fin, varias cositas de esas. Eran figuras de muy poca calidad, era un plástico inyectado y realmente lo que era pura fantasía era el sobre. En el sobre ya vivías la aventura. Por dentro salía una figurita que tú montabas y eran muy muy baratos. Intentaron asemejarse a la Guerra de las Galaxias muchas veces, hicieron uno que se llamaba Batallas Estelares o algo así, y mira aquí con un sable láser. O sea, intentaban adaptarse un poco a las cosas populares de la época. También al ser un poco más antiguos todavía se basaban en indios y vaqueros, que eran los juguetes típicos de los años 50, 60. Segunda Guerra Mundial, que todavía venía reciente. Bueno, estamos con la gente de Rompemos el Blister. Ha habido una agria polémica estos días porque dije que el PVC era el Hot Toys de los pobres, tal, pero sabéis que esto no es cuestión de dinero, que esto es cuestión de ilusión. Exacto. Que estamos por las risas. ¿Cómo era el nombre? Javi. Javi Banana Javi Split. Banana Javi Split, es verdad. ¿Cómo devuelven el bife esta gente? Esto es YouTube. Amarillo, claro. ¿Qué habéis comprado? ¿Estáis comprando? Estamos comprando, pero mi mujer ve tus vídeos, con lo cual mejor no enseñarlo. Vale, bueno. Bueno, un abrazo. Vamos con la gente de 789 Toys y vamos a hablar con Eusebio. Eusebio, ¿qué tal? ¿Cómo va la feria? ¿Qué tal? Pues bien, la verdad que de momento va muy bien, porque llevamos un par de horitas y hay bastante movimiento. He ido corriendo porque va a desaparecer esta pieza ya. Ya sabéis que si no venís tempranito, las cosas buenas vuelan. Bootleg de He-Man y Skeletor, enorme. Están hechas en México, donde tendrán 35 centímetros. Son totalmente articuladas, brazos, piernas, hasta los pies, tienen articulaciones, sobre todo encima. Y la verdad que... Preciosos. ¿Y se van a ir por...? Se van a ir por 70 euros. Regalado, por lo menos chavales. He-Man se va a ir por 70 euros. Skeletor queda todavía. Skeletor se va a quedar un rato con nosotros. Vamos con este ring de la WWF. Aquí tenemos las primeras figuras que salieron en España, serie 1. Me encantan. Aquí un poquito de bootleg. He-Man, Master del Universo. El castillo de Grayskull. ¡Wow! ¡Hombre, Felipe! ¿Qué tal, compañero? Muy buena. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué llevas ahí? Bueno, estamos con Felipe. Vamos a recordar su canal. Soy Phil Games, ya me conoceréis supuestamente. Si no, pues suscribíos a mi canal de YouTube, Phil Games. ¿Qué tienes por ahí? Uy, qué goloso, qué goloso. Uy, aquí tenemos un Hyperman de primera generación alemán. Ajá. Precioso. Las manos están un poquito curradas porque cristaliza el plástico, lo que es la goma, con los años. Ajá.
Bueno, pero muy bien, completo a falta del casco y alguna cosilla más. ¿Cuánto te ha costado? Muy barato, el señor es muy amable que me lo ha vendido. ¿A que sí? Sí, tío, la verdad. Muy majo, muy majo. Bien, luego tenemos un Waypoint de segunda generación. Veis que las manos están en mucho mejor estado, porque las manos de segunda se conservaban bastante mejor. Las de primera craquelaban bastante. Falta fajín y algunos complementos, como el casco, pero bueno, está en muy buen estado. Y Bueno, ya como último... No has perdido el tiempo, ¿eh? Como último... Wow. Comando secreto. Primera generación, lo que llamamos un cara de pena en el coleccionismo de Hyper, y las manos impolutas, ya ves. ¿Qué precio manejan estas figuras? Estas suelen estar, manejamos las 3 cifras, alrededor de los 150, 180 según el estado. Pero esta nos ha costado 70 euros. Muy bien. Así que yo creo que es inmejorable el precio. Wow. Como curiosidad, pues primera generación siempre tiene Hyper y, como no, Made in Spain. Oye, he visto en este puesto, tú igual controlas un poco más de esto de Montaplex y tal, que hay por aquí. Sí, esto era lo que eran baratijas de kiosco y tenemos, pues mira, esto por ejemplo pertenece a Montaman, al sobre de 4 en 1. Tenemos también esto que pertenece creo que al 4, al sobre 4. Luego tenemos varias coladas. Esto era lo que venía dentro de los sobres de papel, ¿no? Sí, sí, esto se llamaban coladas. ¿Veis? Así podéis ver lo que venía dentro de los sobrecitos que hemos visto antes. Estas eran las coladas. Y luego teníamos lo que eran las baratijas de kiosco que estaban colgando junto con las canicas, las peonzas. Wow, esto eran los Land Rover. los Hot Wheels de los 80 pobres. en España, los Hot Wheels de los pobres. Aquí los tenemos. Yo era pobre y los tenía, pero bueno. Y este es un sobre muy, muy raro de ver, que es un sobre de 1, 2, 3 que juntaba lo que es el contenido de 3 sobres en uno solo. Wow. A día de hoy no han sobrevivido muchos de estos sobres y es muy raro de ver. ¿Y estos dónde venían Esto es en la la tienda? caja contenedora que formaba de 10 sobres cada bolsita contenedora. Defensores de la Tierra, carpetas españolas de Cefa, Tortugas Ninja y Trolls. Trolls noventeros. Uy, los carteles de cómics figuras. Estos carteles eran los que se ponían en las tiendas de comestibles y panaderías para que los niños pudieran ver las figuras que había de cómics. Son reproducciones, pero son una maravilla. Tortugas Ninja, la lucha épica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, coches del coche fantástico. Vemos con el cartón español de la Guerra de las Galaxias para España y Francia. Estas figuras ya sabéis que no se han revalorizado absolutamente nada. Eran muñecos forzudos, Leias con cara de mono. Pero bueno, historia viva. Airgun Boys en caja. Airgun Boys y Miss Airgun. Wow. Como de Fórmula 1. En un estado impecable. De los Juegos Olímpicos. Estos en España eran alucinantes. Eran cuentos pequeñitos que te podían contar por la noche antes de irte a dormir. Y eran historias muy cortitas y muy entretenidas. Nos vamos con el puesto de Maribel de Colecciones 1, 2, 3. ¿Qué tal, Maribel? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué es esto? Pues ¿Es Ultraman? Es una figura de Ultraman y es una edición nueva que ha sacado ahora Bandai. Creo que son 26 centímetros. De vinilo suave. Exactamente, que hay muchas en Japón y la verdad que han sacado una línea que nos parece muy chula, tanto esta como esta otra figura. Tenemos algún Playmobil por Funko, de los que salieron ya hace unos años. Sí, de los de Godmaster. Sí, salían de Regreso al Futuro también, muy bonitos. También salieron. Sí, y ya me ha llamado otra vez la atención los Sofubis hechos por Funko. Esto es una pasada. A mí esto me tiene enamorada. Además, son figuras que están pintadas a mano. Entonces, aunque sean más o menos los mismos colores o tonalidades, pues al final todas varían, ¿sabes? Y entonces esta es Metaluna. Y en esta concretamente... Esta es de la Comic Con de San Diego del año 15 y la 500 tirada, piezas. Exactamente. Una maravilla. ¿Esta en cuánto la tienes? Esta son 100 euros. Muchas gracias. Pues nada, encantada de veros como siempre. Hasta luego. Hasta luego.
Estamos en el puesto de la gente de la mansión del terror. Cosas más modernas. Las camisetas. Esta era una colección de cromos que había en España que se llamaba Monstruos. Y han hecho estas camisetas. Brutal. Batman del 66. De McFarlane. Las nuevas de Dragones y Mazmorras. Nunca se habían hecho figuras de esta calidad ni este tamaño con Dragones y Mazmorras. Son una auténtica maravilla. La película. Defensores de la Tierra. Willow. A ver si podemos seguir viendo la serie. Y este es un puesto que me gusta bastante porque tienen libros con descuentos, libros sobre coleccionismo, editados en España la mayoría. Este de la historia de la Guerra de las Galaxias te cuenta un poco todo el merchandising que se hizo en España entre el 77 y el 86, una auténtica referencia. Luego también tienes del año 87 al 96 y uno más moderno que ya llega hasta los 2000. En este puesto siempre tienen unos precios buenísimos de PVC. Comic Spain, 3 euros. Sabéis, en España, dos grandes marcas, Comics Spain, Yolanda, luego fue Comanche. Y fíjate, un top 4 euros. Un Doctor Infierno por 15. Aquí tienen un montón de super monstruos. Están casi todos. Planeta de los Simios, que ya lo vimos. Frankenstein. Este me gusta mucho. Con la cabeza cortada. Esto era para niños, ¿eh? Impresionante. Qué maravilla. Mazinger Z español. Varias versiones. Doctor Infierno. Su versión gris. Muy bonitos. Hemos encontrado este puesto de Pepa, de los trajes de Nancy, y es alucinante. ¿Qué tienes aquí, Pepa? Pues todo tipo de muñecas Nancy. Nancy era una marca, una muñeca española, ¿no? Es de famosa, sí. Una muñeca que hizo famosa en España y que era de las muñecas más populares de los años 80, ¿no? La fábrica estaba en Olín. Y tú lo que te dedicas básicamente es a hacer el traje para las Nancy. A ver, yo todo tengo a medida. yo tengo una modista. Algunos los he hecho yo, pero otros los hace ella. Confeccionáis y confeccionamos y tenemos de todo. Y trajes a medida, desde sevillanas, castizas madrileñas, rockeros. Y aquí cestillos de PVC español, pues esto ya es revolver y suerte. Barrio Sésamo, Batman Comic Spain negro, hay una versión azul y gris. De Woodleg, Leono. Seguimos con Ultraman. Es una figura que me encanta. Ultraman fue de las primeras figuras japonesas que lo petaron y que siguen petándolo en Japón. Del 2002 de Bandai. Caballero del Zodiaco. Yamarroyo Gashapon. Otro mito japonés, Godzilla. Este es el puesto de la gente de Thunder Toys en toda colección. Master del universo, de varias épocas. G.I.Joes. Precio excelente, pero claro, le falta la coquilla. Muchos doctores de Tiger Force, pero sin coquilla. El almirante, pero sin la espada. Aquí sí que tenemos una joyita. Spirit, su versión europea. Madelmans. Originales, serie 1, serie 2. Mego. Un poco de Star Wars Vintage. Estamos con Enrique de la tienda Obradoiro y he visto estas figuras militares que me parecen alucinantes. ¿Qué tenemos por aquí, Enrique? Mira, Javi, pues son figuras de escala 1:6, la escala de coleccionismo de Hyperman, por ejemplo, de nuestra infancia. Son figuras de 30 centímetros de altura y representan sobre todo
soldados, personajes de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, hay algunos raros como estos que son de cazavampiros e historias, pero lo normal son o soldados modernos, alguno tipo Ranger y tal, y soldados de la Segunda Guerra Mundial, tanto del frente estadounidense como frentes alemanes que tendrás por allí, paracaidistas, bueno, un poco todo. Estos son casi todos Dragon Models y son figuras fabricadas en China, se importan, y llevan muchos años en el mercado. Y siguen la herencia de Hyperman, G.I. Joe, que también tienes en el puesto, ¿no? Hoy no he traído, pero sí, normalmente tenemos. Bueno, sí, una cosita de... Eso, por ejemplo, es de Hyperman, eso es. ¿Original de la época? Original. ¿De qué año es? Años aproximadamente el 75. Y un helicóptero de Madelman. Eso es Madelman. Allí tiene su caja, donde está Gloria, pues es la caja original del helicóptero. Sí, además está impecable. ¿Estas piezas qué precio suelen rondar? Pues, a ver, mira, la ametralladora eléctrica de Hyperman, no te hagas una idea, esto está sin estrenar, sobre entre 50 y 75 euros. ¿Vale? No es caro. No es caro. El helicóptero ya sí, ese se te dispara un poco, puede estar entre 150 y 200 euros, dependiendo. Una pieza de hace más de 40, 50 años. Hace más, claro, hace más de 45 años, claro, es que ya empiezan a tener mucha edad estos y juguetes. Y esos cromados no creo que sean fáciles de conservar. No, claro, el problema de estas piezas es que son bastante delicadas. La verdad es que los niños yo creo que les machacábamos enseguida. Normal. No estaba pesado para un niño. Yo lo veo ahora desde mi punto de vista de casi abuelo y desde luego a mi nieto no se lo regalaría. ¿Y qué tenemos por aquí? ¿Estas cabezas? Esos cabezas son de Dragon. Estas son porque, bueno... ¿Para hacer customs o qué? Eso es. Mira, aquí por ejemplo tienes... Discúlpame. Pues para que veas, por ejemplo, todo el accesorio de manos. ¿Sí? Ajá. Aquí tienes pues con todo lo que se customiza, desde balas sueltas, petacas, granadas, es decir, bueno, pues todo el equipamiento de un soldado, ¿no? Ajá. Ya lo ves, aquí está todo el equipamiento posible, sus bolsas, en fin, botas, trajes. Sí. Y haces cosas como estas. Y se hacen cosas como estas, efectivamente. Luego ya cada uno, pues... Y luego tenemos coches antiguos, españoles también, supongo. Eso es español, casi todo lo que ves ahí es español. Hay algunos francés, como es ese Citroën GS, que es fabricación. Esto es Rico, Casa Rico española, por supuesto, de Ibi, de Alicante. Y allí tienes Casa Sanchís, por ejemplo, otra gran pieza. Hola Antonio, otra gran pieza de Sanchís. Esto es de Payá. Esto es Nomura japonés. Esto es español, Rico, todo. Esto no, esto es ya ¿Este es más Rico? modernito. Este es el taxi de Barcelona, de la Casa Rico, ¿ves? Wow. Ahí estás hablando de piezas del año 68, 65, 67. Años 60. Esto es Madelman original, hay alguno que está customizado, ¿ves? Por ejemplo estos. Este Madelman no existió no salió así de fábrica. Pero la gente hace lo mismo, se customizan. Los chicos que mejor hacen eso, no sé si los conoces, son los de Madelmanía. Esos son unos monstruos, haciendo custom de Madelman. Buscarlos, sí. Madelmanía. Madelmanía, son maravillosos. Y esto ya es más juguete moderno. Muy bien. Vale, esto es un poco ya juguete de... Tenemos algunas cosas que salieron... Ese de Planeta de los Simios, esa Simios. es la segunda generación, que hubo unas anteriores. Eso salió en 95 aproximadamente, 97. O sea, es relativamente moderno. Muy bien, pues muchas gracias. A ti. Seguimos. Bueno, aquí acabamos con la feria del ferrocarril. Venía con la idea de no comprar absolutamente nada, solo grabar para este vídeo y para enseñarosla, pero es imposible. Al final siempre cae algo. ¿Qué ha caído? Pues el libro de la Guerra de las Galaxias Made in Spain. Terminé de leer el primero y ahora vamos con el segundo, 87-96. Veremos lo que cae. Estos libros son muy peligrosos. ¿Qué más? Barón Asura, Yolanda, PVC español, 15 euros. Ha salido un poco más barato porque me ha hecho precio de lote. Mazinger, Yolanda, español, PVC. Esta versión en gris no la tenía. Bueno, ahí va. Y una figura que tenía muchas ganas de tener y es el Jimmy Hart, uno de los managers más histriónicos de la WWF. Así que ya le tenemos. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo, Goonies.